Y ahora continuamos en una videoconferencia desde España con nuestro siguiente expositor. Se trata del economista Julio Pombo Romero, representante de ELA, Ingeniería de España. Julio es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en análisis y modelación de mercados en condiciones de competencia imperfecta debido a la existencia de asimetrías de información. También en economías de escala o monopolios naturales. Es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales y ha impartido docencia de posgrado en temas relacionados con el análisis financiero y la estadística. Ahora el economista Julio Pombo Romero nos presenta el tema ¿Fomentan las tecnologías verdes la desigualdad social? La inclusividad como elemento necesario en las políticas de apoyo en los proyectos medioambientales sostenibles. Economista, bienvenido. Hola. ¿Qué tal nos escucha, economista? Buenos días ahí, buenas tardes desde aquí, de Santiago de Compostela. Quería comentarles durante mi presentación una pregunta importante a la hora del diseño de políticas relacionadas con la tecnología energética y evidentemente también con la aplicada al transporte urbano. Esta presentación se divide en tres partes. Prometemos ser breves y concisos en cualquier caso. Y en una primera parte vamos a describir cuáles son las características económicas y financieras de los proyectos relacionados con las tecnologías verdes, especialmente con los proyectos de producción de energía renovable. Vamos a analizar, a partir de algún ejemplo real, cuáles son las circunstancias de esas características que afectan no solo a su rentabilidad social o económica, sino también al aspecto de la inclusividad de la sociedad, porque como todos estamos cada vez más de acuerdo, el crecimiento, si no es inclusivo y sostenible medioambientalmente, pues tenemos un problema y hay que trabajar en ese sentido. En una segunda parte, esa es la primera parte, la va a exponer mi compañero del grupo de investigación, Julio Muiños. En una segunda parte, mi compañero Juan Verdes va a trazar algunos aspectos sobre la evidencia que existe ahora mismo de hasta qué punto el fomento de las tecnologías verdes a gran escala, cómo afecta a la inclusividad social. Va a referirse a las evidencias existentes para el caso de Alemania y de Estados Unidos, que son los países que hasta el momento han desarrollado con más intensidad políticas de fomento de tecnologías verdes. También, a partir de las evidencias que presente, se tratará de adentrar alguna serie de conceptos relacionados con la economía inclusiva y verde, y con eso al planeamiento de políticas o de proyectos. Y en una última parte de esta presentación que expondré yo mismo, me referiré a casos específicos y casos concretos de proyectos que se han realizado y planteado desde un punto de vista no solo de sostenibilidad medioambiental, sino también de inclusividad social. Me referiré a cuál podría ser la posición de Ecuador en torno a estos planteamientos, y también referiré pues al trabajo que estamos desarrollando desde nuestro grupo de investigación con Ecuador, en el caso concreto con la Universidad de Santa Elena, esperemos que al final de esta presentación pues salga el auditorio con una idea un poco más clara de cuál es el efecto de las tecnologías verdes desde el punto de la inclusividad social y qué se puede hacer para
hacer que sea no solo una oportunidad de crecimiento económico, sino también una oportunidad de profundizar en el desarrollo social de un país. Entonces, voy a pasar la palabra a mi compañero Julio y bueno, y continuamos entonces con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí ya me han presentado, yo soy Julio Miños y bueno, ya directamente comenzaré con esta primera parte que centraré en tres temáticas. Cómo podemos ver las tecnologías verdes desde un crecimiento económico, como una inversión y después, finalmente, como un activo para la economía de, bueno, en este caso, de Ecuador. El crecimiento económico, básicamente, sería la mejora del nivel de bienestar de una sociedad, tanto económica como socialmente. Y en un futuro, tal y como estamos actualmente, el crecimiento económico se va a basar sobre todo en innovaciones de tipo tecnológico. Y en este caso, como es la energía y como está constatado internacionalmente, estamos dentro de un pico trascendental de consumo en el que tenemos que buscar alternativas de consumo energético, de fuentes tanto primarias como secundarias. En este caso, las tecnologías verdes tenemos una amplia disponibilidad, como decía en la anterior presentación, el doctor Domingo Guinea, presentándonos prototipos de nuevos trenes o nuevas infraestructuras basadas en este tipo de fuentes energéticas. Además, estas tecnologías han llegado a puntos de madurez en lo que los costes son bastante competitivos. En este caso, en el gráfico, traemos el ejemplo de las células fotovoltaicas de silicio cristalino, en el que vemos que a lo largo del 1977 hasta el 2013 han reducido su costo un 12% de media anual. Ahora mismo son una viabilidad para el nuevo modelo energético que se nos presupone complicado si seguimos basándonos en esas tecnologías fósiles. Además, la posibilidad de la descentralización de las producciones puede ser un incentivo para las zonas locales o que queramos como proyectos de desarrollo en esas zonas, siendo una viabilidad como ingresos a mayores de las producciones que allí ya tienen recogidas. Si pasamos a las tecnologías verdes como una inversión, traemos los datos de un proyecto de huerto solar de 100 kilovatios, si no me equivoco, exactamente 100 kilovatios, en el que podemos ver tanto los costes de la instalación fotovoltaica, en este caso, como los gastos derivados de esta inversión. Nosotros vemos que las inversiones en este caso son complejas. Hablando en términos técnicos y económicos, los costes de las instalaciones se dirigen básicamente a los componentes de las propias instalaciones y los gastos se dirigen básicamente a lo que sería la amortización y a los intereses. Los gastos de operatividad de este huerto solar son mínimos, por lo que podemos ver un límite de lo que sería la afección de los gastos y del dinero a las zonas locales. Digamos que podemos decir que además la necesidad de capital de estas inversiones hace limitar las búsquedas del capital. Son fondos básicamente especializados en energías y que las comunidades locales no disponen de esos fondos o no tienen una agregación tan elevada como para llevarlas a cabo. Estas ayudas, esas inversiones, aunque son potencialmente productivas para las zonas, son inviables dada la limitabilidad de este capital. Entonces vemos que estas inversiones, aunque son difíciles y comprenden características muy específicas, difíciles para las localidades, pueden ser un proyecto de futuro para ayudarles dentro de lo que sería la zona local. Siguiendo dentro de la inversión, nosotros ahora traemos el resumen gráfico de lo que sería el proyecto, del proyecto. Vemos que estos proyectos de inversión tienen un largo recorrido. Las inversiones pueden ser recuperadas entre los 5 y los 7 años,
Además, los márgenes y los dividendos son crecientes en el tiempo, aunque tardíos. Esto hace que los flujos de ingresos sean predecibles en el caso de que nosotros, como dirigimos los ingresos hacia el mercado y no solo dependiente de los usuarios de la red. Al ser predecibles, podemos conocer con un nivel de riesgo mínimo cuánto tardaríamos en recuperar dichas inversiones. Son inversiones de larga duración. No tendríamos el retorno en periodos cortos de tiempo. Por lo tanto, estas inversiones se podrían ver como inversiones estructurales dentro de la zona, de la localidad. Son activos bastante adecuados para esos fondos especializados, porque pueden recuperar y jugar con las potencialidades del proyecto, tanto en los mercados de capitales como entre ellos. Entonces, si sumamos las elevadas inversiones iniciales que hay que hacer con los riesgos y con la predecibilidad de los flujos y que son activos adecuados para estos fondos, las hacen inaccesibles a estas zonas. No obstante, no sería imposible esa realización. Si pasamos ya al entorno económico, las tecnologías verdes como activo económico, vemos en la gráfica, se ha realizado esta gráfica en 3 tipos de energía: solar, eólica y biomasa, y las hemos cruzado con los datos de valor añadido sectores de la economía. En el gráfico podemos comprobar que los sectores beneficiarios mayores suelen ser los sectores industriales, entre ellos la industria propia, lo que sería la fabricación de los componentes de todos los proyectos y la construcción de dichos proyectos en los puntos en los que se van a colocar. Comprobamos también que necesitamos una administrativa, autorizaciones, como la que sería la comercialización, una base regulatoria estable dentro de lo que necesita el proyecto, para que esa viabilidad económica se haga factible dentro de esas comunidades locales. En la siguiente tabla vemos cómo todos los gobiernos de diferentes países llevan a cabo políticas de apoyo a las tecnologías verdes, recalcando su importancia en el futuro del crecimiento económico y de las inversiones. Vemos que son políticas que pueden ser de carácter regulado o obligatorio para el sector y de carácter voluntario. También de forma directamente entre precios o capacidades, y de forma indirecta desde otras perspectivas, como pueden ser los beneficios, los impuestos o acuerdos. En estos dos recalcamos la importancia de los feed-in tariffs o las tarifas reguladas dentro del precio y como una forma de subsidiar estas tecnologías de forma directa, pero haciendo hincapié en su viabilidad. Además, lo que serían los acuerdos voluntarios de forma indirecta son tónica general en la mayor parte de los países. Además de otros acuerdos, como pueden ser subsidios o créditos fiscales, en las políticas que deben seguir siempre deben ser ligadas al apoyo a estas inversiones. Además, estas políticas de apoyo se sustentan en la base de redistribuir los recursos dentro de las zonas. Los proyectos se llevarían en zonas locales, por tanto, necesitamos un ligue entre los recursos, redirigirlos desde las zonas más elevadas a las más bajas o de la sociedad, de esas zonas locales, haciéndolas unas redes que puedan desarrollarse incluso estando lejos de concentraciones urbanas. Esta redistribución es más necesaria cuanto más polarizada esté la situación. Por tanto, ya doy pie a mi compañero Juan José Verdes, que os hablará de lo que sería la redistribución y de la inclusividad de los proyectos. Hola a todos. Como hemos visto, las tecnologías verdes pueden ser analizadas como activos financieros o como activos de inversión. Y como también hemos visto, se hace necesario un análisis de cómo ha influido el uso de estas tecnologías verdes en las economías donde se han implantado y sus implicaciones en la economía de los propios ciudadanos. Hay evidencias ya constatadas y distintos estudios que hacen referencia y analizan estas circunstancias. Como comentaba en el inicio de la presentación, nosotros vamos a analizar 2 casos.
que son dos estudios que hacen referencia a políticas medioambientales en Alemania y en Estados Unidos, países pioneros en la implementación de este tipo de políticas e instalaciones. En el caso alemán, el estudio analiza el fomento de las energías fotovoltaicas en hogares particulares. El estudio determina que los hogares que instalaron placas fotovoltaicas en sus techos generaron un superávit alrededor de unos 1.000 millones de euros. El 10% de la población más pobre, del decil más pobre, gastó un 1,3% de sus ingresos en la financiación, mientras que el decil más rico solo gastó el 0,2%. A la hora de hacer un análisis de la redistribución de la riqueza, vemos que el decil más pobre perdió unos 247 millones frente al decil más rico, que ganó unos 370. A la hora de analizar las ganancias derivadas de los fondos estatales empleados, el 85% de los beneficios fueron a parar a la parte de población más acomodada. Por lo tanto, vemos que los beneficios se centraron en el porcentaje de población más rica, minimizándose el carácter redistributivo. Como se puede ver, dada las políticas empleadas, la parte de población con más recursos ha sido claramente beneficiada. Esto lo que provoca es una menor redistribución de la riqueza dentro de lo que es la sociedad. Y este efecto será mayor en aquellas sociedades o economías menos estructuradas que la alemana. En el caso de Estados Unidos, los resultados son similares. En este caso, en el caso norteamericano, la financiación se hizo vía carga fiscal. Los hogares más pobres sufrieron un incremento de la carga fiscal del 69%, mientras que los hogares más ricos sufrieron un incremento del 6%. En este caso, los autores del estudio determinaron o cuantificaron el trasvase de riqueza en 14 billones de dólares anuales hacia el quintil de la población más rica. Con estos ejemplos vemos que, más allá de los beneficios que tienen las tecnologías y que, por supuesto, no son objeto de debate, sí se hace necesario analizar la forma de implantarlas para que estos beneficios repercutan en la sociedad por otras vías. Y, por lo tanto, se hace necesaria la introducción de un nuevo concepto ya mencionado y conocido, que es la economía verde inclusiva. El objetivo es un crecimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente y del que sean beneficiarios todos los estratos sociales y que garantice la igualdad de oportunidades. Uno de los principales mecanismos de inclusividad es el acceso a empleos y emprendimientos por parte de la población antes de la distribución directa de la riqueza por parte del Estado. De esta forma se puede generar un tejido productivo y económico basado en tecnologías sostenibles y que tiene un mayor efecto redistributivo. La creación de este tejido económico está generada principalmente por las fuerzas de mercado, y aquí la labor de los gobernantes es potenciar y facilitar estas fuerzas de mercado. En este caso, los gobiernos lo que tienen que pensar es en los beneficios a corto plazo de estas políticas y deben ponerlas en valor. Por otra parte, la capacidad de los individuos para aprovechar un crecimiento económico inclusivo va a depender de las oportunidades que tengan de hacer uso de los recursos disponibles a medida que su entorno avanza. Como pueden ver en la pantalla, hemos utilizado valores del índice Gini para analizar la distribución de la riqueza a nivel mundial. El índice de Gini es uno de los indicadores para medir la distribución, con dos valores extremos. El valor 0 sería una distribución totalmente igualitaria de la riqueza y el valor 1 sería una distribución totalmente desigualitaria en la que solo un individuo posea toda la riqueza y el resto de la población 0. Como se puede ver, los valores de Gini señalan una amplia desigualdad de la distribución de la riqueza a nivel mundial. Y también hemos señalado el valor de una serie de países en proceso de desarrollo y su evolución en los últimos 20 años, desde el año 90 hasta el año 2013. En general, la situación de desigualdad se ha acentuado, aunque podemos ver que en países como Brasil o Ecuador sí han logrado reducir el índice de Gini y, por lo tanto, han logrado reducir la distribución desigualitaria de la riqueza entre su población. De todos modos, queda mucho camino por recorrer, ya que todos estos países con poblaciones muy elevadas están lejos del nivel de la OCDE
lo que hace necesaria la adopción de políticas de carácter inclusivo. Los elementos necesarios para facilitar la inclusividad del modelo económico son principalmente 5. Antes de nada hay que señalar que las soluciones serán diferentes entre países con diferentes niveles de desarrollo económico y social, de forma que es necesario un estudio nivelizado para cada caso en concreto. Como decíamos, principalmente entendemos que son 5 elementos. El primero sería el análisis de la realidad económica y social de la zona o del país donde se van a implantar esas políticas. Hay que identificar los factores de crecimiento de los sectores de la sociedad más deprimidos para potenciarlos y deben analizarse los recursos y capacidades de los individuos y diseñar maneras de generar nuevas oportunidades de empleo productivo. En segundo lugar, hay que hacer hincapié en la formación, diseñando programas de concienciación y formación en temas relacionados con tecnologías verdes. En tercer lugar, debe planificarse un contexto regulatorio adecuado. Una legislación demasiado complicada dificultará de forma excesiva la implantación de economías de carácter inclusivo. En cuarto lugar, tenemos la financiación. Debemos diseñar instrumentos financieros adaptados a las sociedades y a las economías donde se van a llevar a cabo este tipo de políticas, dado que en la mayoría de los casos, los instrumentos existentes no se ajustan a las necesidades o no son útiles. Y en quinto lugar, entendemos que debe realizarse un encaje de los proyectos con los mercados de capital y los proveedores de tecnología que estén implantados en la economía o en la sociedad donde se vayan a llevar a cabo estas políticas. Esto se concreta en una serie de políticas complementarias que favorezcan la inclusividad. Hemos señalado 5, pero como principales se pueden señalar algunas. En primer lugar, la seguridad jurídica y estabilidad en el marco regulatorio y de remuneración, de forma que se puedan planificar las inversiones y su retorno de forma correcta, como señalaba anteriormente el compañero Julio, y, muy importante, se garantice la propiedad de las inversiones. En segundo lugar, se deben crear incentivos para todos los agentes implicados en la planificación y en el desarrollo de estas políticas. Y cuando se dice todos, quiere decir desde los usuarios hasta las personas o empresas que vayan a llevar el mantenimiento, hasta los agentes financiadores. En tercer lugar, se debe poner a los usuarios en el punto de mira a la hora de desarrollar los proyectos. Se deben analizar sus necesidades y en base a esas necesidades se deben desarrollar los proyectos y llevarlos a cabo. En cuarto lugar, es importante la implicación de figuras claves de la sociedad civil o de la comunidad afectada en los planes de desarrollo, para que así ellos puedan, a través de su figura social, hacerlos o hacer partícipe al resto de la sociedad. Y por último, como ya se había señalado, es necesario el diseño de nuevos instrumentos financieros específicos ajustados a cada uno de los proyectos que se vayan a realizar. Ampliando el cuadro que antes presentaba mi compañero Julio, algunas actuaciones regulatorias orientadas a la inclusividad podrían ser mejores crediticias o proyectos sociales, de forma indirecta, beneficios fiscales, limitación del tiempo de los trámites y la burocracia y la eliminación de barreras de entradas. Otros aspectos orientados a la inclusividad serían los contratos de venta a largo plazo, creación de esquemas colectivos y, como ya se señalaba antes, la formación, concienciación de los colectivos e incluir a las comunidades en la implementación de las tecnologías verdes. A continuación, mi compañero Julio Pombo les expondrá, como decía inicialmente, algunos casos particulares. Gracias. Bueno, hasta aquí más o menos esperemos que hayan quedado claro un par de conceptos y sobre todo la respuesta a la pregunta que lanzábamos al principio de la presentación, que si las tecnologías verdes, las tecnologías relacionadas con la economía medioambientalmente sostenible, son o no socialmente, potencian que la sociedad sea más igualitaria
y que la riqueza que se genera se reparta a todos los niveles de la sociedad. La respuesta es que, de entrada, no, que no. Por estas características económicas y financieras de estas inversiones que requieren mucho dinero para comenzar las instalaciones, que además requieren normalmente esas instalaciones, tienen mucho equipo que viene de otros países y que además los costes de mantenimiento y el empleo que crean en el área donde se instalan este tipo de tecnologías es limitado, pues al final nos estamos encontrando con que, paradójicamente, las políticas de fomento de las energías verdes, de los transportes ecológicos, en general de las tecnologías verdes, están incrementando la desigualdad. Eso evidentemente no quiere decir, ni mucho menos, que haya que desecharlas, porque son necesarias y además crean crecimiento económico. Lo que sí es necesario incluir una serie de medidas y de acciones para incluir la inclusividad en el crecimiento económico que se genera a partir de estas tecnologías. En el caso de Ecuador, creemos que es muy interesante que tanto que fomente las tecnologías relacionadas con la energía y el transporte y sostenibles medioambientalmente, como que se suba también al carro del crecimiento verde inclusivo, por una serie de razones. Pues aquí solo vamos a mencionar estas 4. Evidentemente, como decía también el doctor Guinea, la disponibilidad del recurso para energía renovable, pero bueno, también para nuestras tecnologías verdes en Ecuador es excepcional, tanto solar como aerogeneradores como hidráulica, es realmente de primer orden. Pero es que además existen también las comunidades, están organizadas, están estructuradas, comunidades indígenas, comunidades locales que pueden ser el germen de proyectos de economía inclusiva, de proyectos de generación de energía o de transportes sostenibles, pero que estén liderados por las comunidades locales antes que por fondos de inversión o que también pues, tienen que estar, pero digamos que complementen. Existe desde luego la voluntad política del gobierno ecuatoriano de que la inclusividad sea un elemento principal transversal a todas sus políticas, incluyendo las políticas energéticas y medioambientales, lo cual, aunque debería ser así en todos los países, pues por lo que vimos también antes y por lo que vemos en todo el mundo, pues en vez de ser la norma es la excepción. Enhorabuena a los ecuatorianos por eso. Y por último, existe también la oportunidad de que los fondos que se están manejando a nivel internacional, tanto en temas de cooperación como de temas de ayuda al desarrollo, Banco Mundial, ONU, están poniendo un montón de fondos, de programas para el desarrollo de tecnologías verdes y en la inmensa mayoría últimamente, además, el criterio de inclusividad también se tiene muy en cuenta. En este gráfico pues podemos ver una evolución de la cantidad de fondos que hay a nivel mundial para este tipo de proyectos, que en 2010 ya casi era de 30 billones de dólares, ahora es algo más, con lo cual es una oportunidad para Ecuador en este caso, pues poder presentar proyectos y poder hacer uso de este tipo de programas.
Plan Nacional para el Buen Vivir, muchos de sus puntos toca temas relacionados con la inclusividad del crecimiento, de un crecimiento sostenible medioambientalmente. Aquí hemos destacado algunos. Los que están en negrita son precisamente los que se refieren que son liderados por la Superintendencia del Control del Poder de Mercado, y que realmente es una institución que tendría un papel fundamental en el diseño y la implementación de políticas inclusivas, o sea, de añadir inclusividad a las políticas de desarrollo de energías renovables y de transporte sostenible, porque no nos vamos a extender aquí en medidas concretas, pero realmente para que las inversiones y el crecimiento económico sea inclusivo, es importantísimo controlar oligopolios, monopolios, el poder que tienen pues las grandes multinacionales cuando entran en un país, pues la capacidad de hacer lobby, la capacidad de quedarse con los mercados, y es importante, evidentemente, ser atractivo para el inversor internacional, pero teniendo claro que el mercado tiene que permitir entrar a actores más pequeños, actores locales, incluso potenciar actores que no tienen acceso de entrada a los recursos financieros o tecnológicos que pueden tener las grandes empresas. Pues no es tan difícil que en el caso de los proyectos de energía renovable, no es tan difícil proveer de los recursos financieros y técnicos a actores locales, a comunidades locales, a granjeros y en general al conjunto de la sociedad, para que también participe del crecimiento económico que indudablemente la aplicación de tecnologías medioambientalmente sostenibles va a generar y ya está generando. Voy a mencionar un par de ejemplos de cómo se puede compatibilizar un proyecto que toma ventaja de los avances tecnológicos y económicos en cuanto a costes de las tecnologías medioambientalmente sostenibles, cómo se puede diseñar sus proyectos de manera que además tengan un impacto social y fomenten la inclusividad. Claro, nosotros podemos generar 50 megavatios de tecnología renovable, pues con un proyecto fotovoltaico de gran tamaño, en el cual algún fondo de inversión internacional pues entre a participar y se beneficie de los subsidios o las tarifas que el Estado ponga. Pero tenemos que saber que el dinero que se mete ahí pues va a redundar más bien poco en la comunidad local. Puede haber un fantástico parque fotovoltaico de 150 millones de dólares que, aparte de crear 3 o 4 empleos para limpiar regularmente los paneles fotovoltaicos, pues no genere más crecimiento en la zona. Y paradójicamente, y seguramente esas tarifas van a tener que ser financiadas pues mediante impuestos, y al final estamos en una situación en la que se está redistribuyendo riqueza de países que necesitan esa riqueza para desarrollarse a más nivel a países o a segmentos de la sociedad que ya tienen acceso al capital y que ya están muy desarrollados. Pero bueno, volvamos a estos ejemplos. Este caso de la India, que fue auspiciado por el Banco Mundial, es un proyecto muy interesante porque no se limitó a poner
los paneles fotovoltaicos y a facilitar el acceso a iluminación y a bombas de riego que fueran compatibles con estos paneles, sino que creó mecanismos para que las comunidades estuvieran encargadas de la comercialización y el financiamiento mediante la venta de parte de esa energía, que implicó a esas comunidades. De manera que se creó una dinámica y se creó un conocimiento y se creó una concienciación dentro de comunidades que hasta ese momento ni siquiera tenían acceso a la luz eléctrica, de manera que a partir de ahí se crearon más subproyectos y se creó una serie de cooperativas que están extendiéndose pues, por zonas de manera autónoma y sin tener que recurrir a más ayuda o donaciones. Además, sí, en una siguiente fase ya directamente el sector privado entró a financiar este tipo de proyectos que hasta ese momento pues no estaban dentro de su objetivo. Es muy interesante además los resultados que se consiguieron, porque evidentemente electrificar zonas que antes no tenían acceso al recurso eléctrico, pues aproximadamente el 20% de la población mundial no tiene aún acceso a electricidad. Cuando zonas que no tienen acceso a la electricidad la tienen, aunque sean sistemas más o menos sencillos, fotovoltaicos y limitados. En este caso, por ejemplo, los agricultores, al poder utilizar bombas eléctricas, quintuplicaron sus ingresos. Otros sectores, como los comerciantes, también incrementaron sensiblemente sus ingresos pues por el tema de iluminación. El crecimiento se repartió por toda la sociedad y además se crearon unos cimientos para generar dinámicas de círculos virtuosos de crecimiento, como por ejemplo el hecho de que los niños incrementaran su dedicación al estudio y a la formación gracias a que disponían de iluminación. Posiblemente este proyecto tiene unos 7 años, ahora ya dispongan hasta de internet gracias a eso. Dando un paso más adelante, quería comentarles un proyecto que se está ahora a punto de arrancar en México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que el objetivo es dar un paso más allá, y que ya es directamente no solo cooperación técnica y algo de económica para implementar sistemas de producción de energía renovable y de eficiencia energética, sino que conseguir captar capital, inversiones y financiamiento ya en una escala, digamos, industrial, el tipo de escalas que se van a necesitar para realmente financiar el crecimiento verde e inclusivo. En este caso, mediante la agregación de muchos proyectos, y se ha conseguido captar 125 millones de dólares americanos mediante la emisión de un bono verde, que es el primero que se utiliza específicamente de esta manera en Latinoamérica. Es muy interesante esta iniciativa porque, como vemos en el gráfico, las emisiones de bonos verdes y la colocación de estos bonos, o sea, la captación de financiación en mercados de capitales, se ha pasado de ser testimonial a ser pues, realmente muy importante. Si estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares al año, son muchos proyectos que están ya captando financiación por esa forma. Y en este caso, lo que vemos es que un proyecto inclusivo desde el punto de vista social y un proyecto medioambientalmente sostenible puede ser muy atractivo al sector privado. Eso sí, necesita, digamos, un primer lanzamiento, que en este caso fue una garantía de 10 millones de dólares que dio el Banco Interamericano de Desarrollo y cooperación técnica.
esa garantía de 10 millones de dólares, que posiblemente al final no se tenga que utilizar, ha conseguido captar 125 millones de dólares americanos y generar 250 megavatios de eficiencia o energía renovable, pero en vez de localizados en una inversión particular y con una riqueza que se va a quedar en un número limitado de inversores, se distribuyó entre cientos de proyectos de empresas pequeñas de México. Esta forma, digamos, de acompañar las políticas de fomento de las energías renovables con el acceso de las grandes capas de la sociedad a sus beneficios, también es necesario en Europa, como hemos visto, y en Estados Unidos, porque la mayor parte de los proyectos de energía renovable no se están distribuyendo entre la población. Con este objetivo en mente, entre la Unión Europea y nuestro grupo de investigación, esperemos empezar ya en octubre con este proyecto, por el cual queremos instalar en granjas por todo el sur de Europa instalaciones fotovoltaicas que se financien con su propia producción de electricidad, con lo cual no haya que recurrir a los recursos escasos de los agricultores y conseguir una masa crítica de instalaciones, en torno a 2.000 hemos calculado, de manera que todas esas instalaciones se puedan beneficiar de una promoción colectiva, se puedan planear colectivamente, se puedan financiar sobre todo colectivamente y se generen economías de escala, evidentemente. Este tipo de proyectos que ya demostró su viabilidad en Estados Unidos, se hizo en diciembre del año pasado la primera titulización de esta naturaleza, la primera agregación de muchos proyectos y después la emisión de bonos para financiarlos, pero es una técnica tanto de financiación como de promoción sin recurso a lo que son las comunidades locales, que no pondrían el dinero, pero sí que se quedarían con la propiedad de las instalaciones. Es una técnica que está desarrollándose y que tiene un gran potencial, sobre todo para incluir a capas de la sociedad que no tienen acceso a recursos económicos o técnicos, incluirlos en los beneficios del crecimiento verde que nos espera en los próximos años. Con este planteamiento en mente, desde IEGE estamos desarrollando preliminarmente un proyecto con la Universidad de Santa Elena en Ecuador que trata de aplicar todos estos conceptos que hemos estado presentando durante esta charla, y queremos que Ecuador tiene todas las características necesarias para ser un referente en crecimiento verde inclusivo y en demostrar cómo se puede diseñar tanto institucionalmente como tecnológicamente un marco que permita que capas de la sociedad que inicialmente no tienen acceso a los grandes recursos necesarios para las inversiones como las descritas anteriormente por el profesor Guinea o las que yo estoy presentando aquí, pero que sin embargo sí que incluyan a todas estas capas de la sociedad. Quiero terminar con 5 puntos que creo que son los que me gustaría que quedaran claros al auditorio. En primer lugar, que las tecnologías verdes, las tecnologías medioambientalmente sostenibles, son necesarias desde el punto de vista humano, del futuro de nuestra
son ya eficientes y económicamente rentables y generan crecimiento económico allá donde se instalan. Por lo tanto, hay que subirse a ese tren sí o sí. Pero no crean crecimiento inclusivo por sí mismas. No, ese crecimiento económico que generan, es más, tiende a ser bastante poco distribuido, con lo cual hay que poner ahí una luz naranja de aviso de que hay que tener eso en cuenta. Las razones están relacionadas fundamentalmente porque son tecnologías intensivas tanto en conocimiento como en capital, como en regulación burocrática, como en acceso a permisos administrativos. Son intensivos en una serie de elementos que a la mayoría de la población se le escapan. Por lo tanto, si no se hace algo para que estos elementos no sean disuasorios para la mayoría de la población, esa mayoría de la población va a estar ausente de este tipo de inversiones y, por tanto, de sus frutos. Cada país tiene su recurso energético, cada país tiene sus circunstancias iniciales, tiene su estructura social, tiene sus disponibilidades financieras. Por lo tanto, es necesario adaptar el tipo de medidas a esa realidad y hacer un análisis previo de cuáles son el potencial y las necesidades para establecer las políticas de promoción de tecnologías sostenibles e inclusivas a la vez. Y en nuestro caso, Ecuador tiene tanto recursos como la voluntad política, como la mayor parte de las características necesarias para ser un referente en este campo, y nosotros por eso pues también queremos formar parte de ese esfuerzo desde EIGE. Sin más, les agradezco su tiempo. Estos son nuestros datos de contacto de nuestro grupo de investigación, que bueno, estaremos encantados tanto a la hora de responder a las preguntas que surjan sobre esta presentación, como de, pues en un futuro, establecer contactos para poner a andar proyectos, para compartir conocimiento y, bueno, para hacer algo por la inclusividad de la economía y la sostenibilidad medioambiental de la misma, que son dos elementos que deben ir de la mano. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Listo, Julio, te agradecemos también. ¿Tenemos alguna inquietud para los expositores? Sí, espera un momento que... Todo quedó, bueno, por acá todo quedó perfectamente claro. Julio, entonces, te agradecemos por las exposiciones y también les agradecemos a tus compañeros, ¿sí? Así que, Julio, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.